Buenos días, jóvenes, ¿cómo les va? Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar con la clase de hoy. Por favor, me confirman si ya logran ver. Ya, ingeniero. Gracias. Bueno, antes de que empiece sus compañeros con la exposición de su proyecto, quiero cubrir un tema porque es parte de una tarea que tienen que hacer. Entonces vamos a terminar con los diagramas de interacción hoy. ¿Se recuerdan que vimos el diagrama de secuencia la semana pasada? Y pues avanzamos todo esto, ¿verdad? Ahora vamos a ver el diagrama de colaboración. Vamos a ir a buscar dónde nos quedamos. Bueno, aquí está, diagrama de colaboración. Dice, los diagramas muestran la organización estructural de los objetos que envían y reciben mensajes y muestra cómo las instancias específicas de una clase trabajan juntas para alcanzar un objetivo en común. El diagrama de colaboración es muy similar al diagrama de secuencia. Incluso yo puedo transformar un diagrama de secuencia, los que vimos la semana pasada, en un diagrama de colaboración y viceversa, ¿sí? Entonces, ambos permiten ver cómo los objetos se envían mensajes entre sí para, en conjunto, pues alcanzar un objetivo, ¿verdad? Los diagramas de colaboración proporcionan una visión de las interrelaciones sin enfocarse en el orden temporal específico. Esta es una de las diferencias con el diagrama que vimos la semana pasada. La semana pasada que vimos el diagrama de secuencia, yo les mencioné que se leía de arriba hacia abajo, podíamos ver cómo evolucionaba el tiempo, ¿sí? Y las líneas de vida de los objetos me permitían ver en qué momento ocurría la relación que había entre un objeto y otro cuando intercambiaban mensajes. En el caso de los diagramas de secuencia, pues no existe esa línea, perdón, los diagramas de colaboración, no existe esa línea de vida, ¿verdad? Entonces, no se enfocan tanto en ese orden temporal, pero sí se puede ver o se pueden agregar ciertas anotaciones que permiten ver en qué orden se dan las cosas, pero no tanto a manera de verlo visual así en el tiempo como una línea, como lo vimos la semana pasada. Para hacer estos diagramas, tanto el de secuencia como el de colaboración, pues uno se guía un poco entre los diagramas de clases y pues también entre los diagramas de clases y cómo dentro de una clase se puede utilizar otra y qué tipos de mensajes pueden intercambiar. Vamos a empezar viendo un ejemplo de cómo funciona. ¿Se recuerdan que la semana pasada vimos un diagrama de secuencia para cuando había un cliente, llegaba con un empleado de una tienda de alquiler de videos y pues quería, si te valga la redundancia, alquilar uno, ¿verdad? Entonces, este ejemplo me muestra la forma en que se hace un diagrama de colaboración, ¿sí? Y este es el homólogo del diagrama de secuencias para la tienda de video que vimos la semana pasada. Si se dan cuenta, aquí tengo
pues en este caso es un actor empleado, y tengo tres clases y un objeto asociado a cada uno de ellos, ¿verdad? El objeto P de la clase préstamo, el objeto V de la clase video y el objeto A de la clase afiliado. El empleado, si se dan cuenta, cada interrelación que existe entre un actor y un objeto, entre objetos, lleva una línea, ¿verdad? Por ejemplo, entre empleado y préstamo, aquí hay una línea, no tiene punta de flecha. Entre préstamo y video está esta de acá, entre préstamo y afiliado está acá, y cuando el mismo objeto préstamo se envía un mensaje a sí mismo a través de la invocación de un método, también existe esta línea de acá. Adicional a esas líneas que me dicen que esos objetos o actores están relacionados con los objetos, para poder entender la forma en que se da una interacción completa, pues se agregan flechas. Se agregan flechas por cada interacción que existe entre un objeto y otro, o entre un actor y un objeto. En este caso, tenemos esta flecha de acá que dice que el empleado interactúa con el préstamo, y la flecha tiene una anotación en donde tiene un número y una descripción. En este caso, pues se entiende al ver el diagrama que todo empieza acá. Y cuando el empleado solicita un préstamo, ¿verdad? Entonces hay una interacción entre el actor y el objeto préstamo. Luego, estando aquí, lo que va a pasar es que el objeto préstamo va a enviar un mensaje al objeto afiliado, este sería el número 2, para conocer el estado del afiliado. Y notemos algo, ¿sí? La forma en que están las flechas, veamos las puntas de flechas, por ejemplo, ¿sí? Y veamos la forma en que lleva las líneas de esas flechas, ¿sí? Las flechas son las mismas del diagrama de secuencias. Si este es un objeto, por ejemplo, veámoslo acá en esta donde estamos, cuando el préstamo quiere saber el estado de un afiliado y envía un mensaje, que sería este que está acá, el número 2, preguntando por el estado del afiliado, el tipo de flecha corresponde a un mensaje síncrono, un mensaje que está esperando una respuesta. Y la respuesta, para enmarcarla, ya no lleva una anotación de un número, sino lo que lleva, pues, es la flecha es como intermitente, ¿sí? La línea de la flecha es como intermitente, y eso significa que esa es la respuesta a esta petición que está acá, ¿sí? Entonces viene el estado del afiliado, y el objeto afiliado pues va a devolver ese estado, ¿verdad? Y a la clase préstamo. Después, el estado del video, la respuesta del estado del video. Creo que aquí hay un error porque no está el número 4, pero el número 4 debería ser en realidad el registro del préstamo. ¿Ya? Se corrió ahí el número en realidad. Este sería el 4 y este sería el 5. Y el 5 se genera un recibo. ¿Sí? Veamos entonces cada una de estas características un poquito más a detalle. Bueno, dice, características generales. Los diagramas se enfocan en la organización de los objetos y sus interrelaciones. Eso lo podemos ver con cada flecha que existe entre objetos y actores. Pero, si se dan cuenta, no existe una línea de tiempo, como en el diagrama de secuencias. Eso lo habíamos mencionado. Utilizamos objetos y actores. Dentro del diagrama, el actor se dibuja de esta forma. Puede representar a un rol, a un vendedor, un comprador, un suscriptor, un publicador de noticias, etc. Un rol como tal. Eso es un actor. Y el objeto, al igual que en el diagrama de secuencias, se dibuja como un rectángulo. Ese rectángulo, pues, tiene el nombre del objeto en minúsculas, 2 puntos, y el nombre de la clase que empieza con mayúsculas, el nombre, ¿sí? Y para los mensajes se utiliza una línea sólida que relaciona los objetos, ¿no? Esa línea sólida la vimos en el diagrama anterior, y una flecha aparte que indica la dirección del mensaje. También la vimos en el diagrama anterior. Una diferencia con el diagrama de secuencias, esto no está tal vez en el primer ejemplo, en este de acá, pero era más que todo como una breve introducción. Pero la forma en que estos mensajes se envían o se describen acá, ¿verdad? Debería tener un lenguaje un poquito más técnico.
Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Primero llevan un número de secuencia. Eso sí lo vimos ahí arriba, tenían un 1, un 2, un 3, ¿verdad? El número de secuencia, luego el 2 puntos, luego el nombre del método. Se pueden incluir los parámetros que se envían y luego 2 puntos y el valor del retorno. Más o menos como haciendo analogía a la definición de un método dentro de una clase, ¿sí? Los métodos, cuando uno los define, por ejemplo, pone int get edad, por ejemplo, y recibe como parámetro la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces el int sería mi valor del retorno, o sea, voy a volver un valor. Los parámetros serían la fecha de nacimiento y el nombre del método sería getEdad, ¿sí? Más o menos como programado, ¿verdad? El número de secuencia es un número asignado a este mensaje para saber en qué momento entra en acción. Entonces, como su nombre lo indica, es una secuencia, 1, 2, 3, etc. El nombre del método, básicamente tendríamos que tomarlo del diagrama de clases, ¿verdad? Y el valor de retorno es el tipo de dato que se va a obtener cuando se invoca ese método con esos parámetros, ¿sí? Vimos que en el diagrama de arriba, una clase puede invocarse a sí misma, ¿sí? El objeto que envía o que ejecuta un método, pues ese método no tiene que estar en otra clase, puede estar dentro de la misma clase. Entonces, esta es la forma en que se diagrama esto, ¿sí? Como un llamado hacia sí mismo, ¿sí? También podemos utilizar el mensaje de retorno en estos diagramas, lo vimos ahí arriba, ¿verdad? Cuando había un mensaje tipo síncrono haciendo una pregunta como el estado del video o el estado del afiliado, la respuesta se diagramaba de esta forma. Ahora vamos a ver el diagrama de elaboración para preparación de un café instantáneo. También lo vimos como un diagrama de secuencia la semana pasada, entonces ustedes pueden comparar, ponerlos a la par, el diagrama de secuencia y el diagrama de colaboración, y se van a dar cuenta que nos dan casi que la misma información. Veamos ahora, ¿sí? Tenemos un objeto persona, un objeto estufa, un objeto bote de café y un objeto azucarera. Si seguimos la secuencia de los mensajes, lo primero que pasa es que la persona quiere hervir agua, ejecuta este método que se llama hervir agua. En este caso solo se está poniendo el número de secuencia, el nombre del método, pero ya le estamos agregando los paréntesis, ¿sí? Eso que nos hace referencia a que esto es un método, ¿sí? No estamos incluyendo parámetros ni valores de retorno. Entonces la persona quiere hervir agua. ¿Dónde? En estufa. No hay una respuesta, solo es una acción que ocurre. Número 2, va a querer servir agua a sí mismo, cuando ya está hervida seguramente. Número 3, va a tomar azúcar de la azucarera. 4, va a tomar café del bote. Y 5, va a mezclar, ¿sí? Bueno, es una forma de ver el diagrama que vimos la semana pasada. Esta numeración o esta secuencia que existe acá puede ser de forma escalonada, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, leámoslo primero. Dice, existe una manera de agrupar mensajes, los cuales los podemos ver como un grupo de mensajes que realizan acciones subordinadas de una acción mayor. Para esto vamos a utilizar la numeración escalonada en la parte del número de secuencia. Por ejemplo, no tienen que ser solo números enteros como 1, 2, 3, 4, 5. Se puede usar esta nomenclatura, donde la acción 3 significa que esta acción en realidad va a estar partida en varias acciones, y una de esas acciones que conforman a la acción número 3 es la 3.1, la 3.2 y la 3.3. Y a su vez esta puede estar subdividida en otras. Vamos a ver un pequeño ejemplo ahorita más adelante. Entonces, aquí lo que dice es que cualquier mensaje que diga 3.x debe terminar primero para que el mensaje superior, es decir, el 3, pueda ser considerado como completo. Si yo tengo en un diagrama de colaboración una numeración como esta, para que termine todo el mensaje 3, todos sus subalternos o subordinados deben de haber terminado. Entonces, yo no puedo continuar con el mensaje 4 cuando todavía estamos ejecutando alguno de estos, ¿sí?
Vean esto como que fuera una invocación a métodos. Este se invoca un método acá en el 3. Este a su vez puede desencadenar una acción, otra, y hasta que se vayan terminando estas, se da por completado el punto número 3. Dice, aquí hay un ejemplo. Un sistema de asignación de cursos en una universidad. Dice, el escenario se da cuando un estudiante desea observar los cursos que tiene asignado en un semestre específico. Bueno, veamos cómo sería un ejemplo sencillo como estos en un diagrama de colaboración. Tenemos un actor, que sería el estudiante, y tenemos 4 objetos. El objeto de la clase interfaz, asignación, curso y estudiantes. Esta sería como la interfaz gráfica. ¿Sí? Para poder asignarse, pues el estudiante, que es el actor, tiene que interactuar, o más bien el sistema, para poder asignar un estudiante que está utilizando la interfaz gráfica, ese sistema, ¿verdad? Para realizar esta asignación, pues tiene que unir al estudiante, la información del estudiante, no el actor estudiante, sino la clase estudiante, con el curso que se desea asignar. Veamos cómo funciona. ¿Sí? Esto ya tiene más nomenclatura, ¿verdad? Un poco más técnico. El diagrama empieza cuando el estudiante trata de ver cuáles son los cursos que tiene asignados. Y para eso envía 2 parámetros. Un ID, que podría ser el carnet del estudiante, y una fecha, que en este caso está diagramada como string. ¿Sí? Esta información la da en la interfaz gráfica del sistema. Y la interfaz gráfica va a tener que hacer esto. ¿Sí? Aquí tiene una nomenclatura de 2, 3 y 4. Sin embargo, hay que poner atención. Porque el 2 significa que la interfaz va a tratar de obtener la información del estudiante. Esto pasándole seguramente el parámetro que recibió acá, que es este ID del estudiante, se lo va a pasar a través de invocar este método, pero este método está en la clase asignación. La clase asignación, entonces, con este ID debería hacer algo. Seguramente va a obtener el nombre de uno de los estudiantes. Entonces, el orden en que ocurre esto es el estudiante en la interfaz trata de ver sus cursos asignados enviando sus parámetros. La interfaz invoca a la clase asignación. La clase asignación obtiene el nombre del estudiante y seguramente pues va a haber una respuesta. Aquí no están diagramadas las respuestas porque tal vez no ese es el objetivo. El objetivo es entender esta numeración. ¿Sí? Que aquí diga 2, 3 y 4 no significa que todas estas cosas ocurran al mismo tiempo. ¿Sí? Hay que ver el orden en que está esta secuencia. Entonces, la secuencia sería, de aquí para acá quiero ver cursos, de aquí para acá lo primero que ocurre es que quiero obtener la información del estudiante, y luego por tener el 2.1, lo que se va a hacer es obtener su nombre. ¿Sí? Luego, si se dan cuenta, la interfaz va a tratar de obtener la información del curso. Entonces, ahí manda los 2 parámetros que recibió acá, y ese es el número 3. Y el número 3 va a delegar en obtener nombre y obtener descripción. Es decir, para obtener la información del curso, la clase asignación manda a llamar a la clase curso en 2 métodos. Obtener nombre y obtener descripción. ¿Sí? Y por último, obtener horario del curso. Entonces, en la clase asignación, también la interfaz delega en esta clase un método que ya, habiendo obtenido esta información primero, ¿sí? Puede invocar este método, obtener horario del curso y darle la información seguramente al estudiante. ¿Sí? Entonces, este diagrama solo es para entender la forma en que sea la secuencia. ¿Sí? 1, 2, luego 2.1, luego la 3, 3.1, 3.2 y por último 4. ¿Sí? Bueno, ¿estamos bien ahí o hay alguna duda sobre esto? Estamos bien. Estamos bien. Bueno. Al igual que en un diagrama de secuencia, aquí se puede modelar comportamiento concurrente. La única diferencia, digamos, la concurrencia en el diagrama de secuencias, lo vimos la semana pasada, y su homólogo acá, sería colocar, ¿sí?, los objetos en donde existe comportamiento concurrente con 2 barras. ¿Sí? En vez de ser solo un rectángulo así normal, pues le agregamos estas barras acá. ¿Sí? Entonces, al agregarle esto, lo que pasa es que
este objeto pues va a denotar un comportamiento concurrente. Vamos a ver un ejemplo. El diagrama de colaboración para el horno a microondas que vimos la semana pasada. Veamos qué pasa. Se recuerdan que en ese diagrama lo que se pretendía ver era cómo se calentaba comida en un microondas. Entonces había una persona que lo que quería era cocinar comida, para eso utilizaba el objeto microondas, y el objeto microondas hacía dos cosas a la vez. Uno, calentar, es decir, poner el mecanismo para que empiecen a emitirse esas microondas y caliente la comida. Y dos, girar, ¿sí? Hacer que el plato giratorio del microondas pues empiece a moverse, ¿sí? Pero esas dos acciones ocurren al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se diagrama esto en este tipo de... Bueno, ¿cómo se grafica esto en estos diagramas de colaboración? Pues son dos cosas, ¿sí? Primero, que los objetos que tienen un comportamiento concurrente, en este caso el mecanismo de calentar y el plato giratorio, se le ponen doble barra. Esto significa que esto es concurrente. Y para saber cómo ocurre la concurrencia, porque pueden haber muchos objetos concurrentes, pero no todos al mismo tiempo, se le pone el mismo número de mensaje. En este caso, el número 2 significa que el microondas para trabajar hace dos cosas al mismo tiempo. Uno, girar el plato, y dos, utilizar el mecanismo para poder calentar. Pero ambos al mismo tiempo, ¿sí? Y pues cuando estos dos terminan, se recibe la comida. También se pueden diagramar condiciones. El mensaje que se envía de un objeto a otro está veamos que si lo que queremos es poner una condición, entonces vamos a utilizar lo que OML ya pone en nuestra exposición en varios diagramas, que son los guardas, los guardianes. Vamos a ver cómo se realiza. Otra vez el ejemplo de hacer café instantáneo, pero se va a colocar una condición de que si el agua está hervida, va a ser como que la condición para poder servirla. Es decir, antes de que esté hervida, no tiene sentido servirla en la taza. Entonces vamos a poner esa condición. Este diagrama es el mismo que vimos hace un rato, pero ya se está agregando un poquito más de información. Por ejemplo, cuando la persona pone a hervir el agua en la estufa, la diferencia ahorita está en que ya se está agregando un poquito más de detalle, que se espera un retorno o una respuesta con un tipo de dato booleano. Entonces, el mensaje siguiente a esta secuencia, que sería el número 2, seguramente va a utilizar esta respuesta booleana para poder ver si puede continuar. Es decir, para poder servir el agua, yo debería tener una respuesta al haber enviado un mensaje o al haber invocado un método que es servir agua. Esa respuesta es de tipo booleana y precisamente aquí está, como un guarda. Si el agua está hervida, este agua hervida sería la respuesta booleana de haber invocado este método en una secuencia anterior a esta. En el número 1 preguntamos si el agua está hervida, nos da una respuesta booleana, y si es true, pues vamos a poder continuar. Pero pues bueno, habiendo agregado este guardián acá, pues me va a permitir continuar si la respuesta es verdadera o no. Esa es la forma en que se utilizan las condiciones en los diagramas. Siempre que vamos a poner una condición, antes de haber puesto esa condición, seguramente tenemos que haber llamado un método que nos dé la respuesta para ver si se cumple o no esa condición. En este caso, ese método es este. Bueno, esta explicación se les acabo de dar. Bueno. Entonces, solo vamos a hablar con esto terminaríamos el diagrama de colaboración, ¿sí? Vamos a hablar de aspectos generales de este diagrama, ¿sí? Estos dos tipos de diagramas, el diagrama de secuencia y colaboración, representan la parte dinámica de un sistema. ¿Sí? Dinámica, porque, por ejemplo, un diagrama de clases que es estático solo me permite ver cuáles son las propiedades y los métodos de una clase. Pero un diagrama de secuencia o de colaboración
me permite ver cómo las clases, cuando ya está en funcionamiento un sistema, intercambian mensajes entre sí de forma dinámica. Ahora, aquí ya se toman en cuenta aspectos técnicos, por lo tanto estos diagramas ya no son para un usuario final, ya no son para una persona que no sepa de tecnología, son para gente como un programador, como un analista de sistemas, como un analista de calidad que va a hacer pruebas del sistema. Para ese tipo de personas funcionan estos diagramas, ¿sí? Un diagrama de secuencia se puede convertir en uno de colaboración sin pérdida de información, y precisamente esto es una tarea que van a tener que hacer, ¿sí? Convertir un diagrama de secuencia en un diagrama de colaboración. Para poder hacer esa transformación entre un diagrama de secuencias y de colaboración, hay que tomar en cuenta algunas cosas, ¿sí? Vamos a ver entonces qué pasa con este diagrama de secuencias. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Este es el diagrama de secuencias de la vez pasada, ¿verdad? Donde el empleado iba a la tienda de videos, solicitaba un préstamo, aquí indicaba qué video quería alquilar y quién era el afiliado que quería alquilarlo, ¿sí? Aquí se obtenía el estado de ese socio o de ese afiliado, se devolvía. Luego se obtenía el estado del video que querían alquilar, se devolvía acá. Luego se registraba el préstamo, ¿no?, del video, de quién lo estaba prestando y en qué fecha. Y luego se generaba un recibo, ¿sí? Entonces, este diagrama está acá, ¿sí? Lo mismo, el empleado solicita un préstamo, envía quién es el afiliado y qué video quiere, el préstamo. La clase de préstamo obtiene el estado del afiliado, luego obtiene el estado del video, luego registra ese préstamo en una fecha en específico y genera un recibo. Entonces, aquí pueden notar cuál es la forma de los dos diagramas para un mismo escenario. Bueno, un pequeño resumen. El propósito de los diagramas de interacción, cuando se mencionan diagramas de interacción, se refieren a estos dos, al de secuencia y al de colaboración. Es decir, diagramas de interacción es como una clasificación que corresponde o que tiene dentro de sí a los diagramas de secuencia y de colaboración. Y el propósito entonces de estos diagramas es modelar aspectos dinámicos de un módulo de un sistema, ¿sí?, de un pedazo de ese sistema. ¿Cómo los modelan? Mostrando el conjunto de objetos que participan, cuál es la relación que existe entre ellos y los mensajes que intercambian. La diferencia entre estos dos diagramas que vimos el sábado pasado y hoy respecto al diagrama de actividades es que en los diagramas de interacción se enfocan en objetos y cuáles son los mensajes que intercambian entre ellos. En cambio, un diagrama de actividades, como su nombre lo indica, solo muestra las actividades que suceden, pero no quién interactúa en ellas. Es decir, qué parte del software interactúa para que se den a cabo esas actividades. El diagrama de actividades solo me dice cómo ocurre algo, pero tal vez me dice con los carriles quién hace una actividad, qué persona, qué rol, o si un sistema genera algo de forma automática. Pero no van más allá, es como que lo viéramos desde una perspectiva muy lejana, muy general, porque en un diagrama de actividad me va a decir, por ejemplo, se generó el préstamo del video, pero si yo quiero ver eso y hacer como un acercamiento a cómo se genera el préstamo del video, yo entendería que para generar el préstamo del video se relacionan e intervienen varias clases. O sea, esa actividad que se ve como una cajita dentro de un diagrama de actividades, si la viéramos más de cerca, veríamos que hay varias clases intercambiando mensajes, o varios objetos de clases intercambiando mensajes para poder llevar a cabo esa actividad, ¿sí? Entonces, este es un diagrama más detallado que un diagrama de actividades, ¿sí? Los dos tipos de diagrama de interacción son de secuencia y de colaboración. Los de secuencia muestran los objetos que participan en una interacción a través de una línea de vida y los mensajes que intercambian entre ellos a medida que el tiempo transcurre, ¿sí? Eso es una característica primordial de los diagramas de secuencia, su línea de vida, ¿sí?
se enfocan específicamente en el tiempo, ¿sí? Y algo importante también, los 3 tipos de mensajes que existen en un diagrama de secuencia: síncronos, asíncronos y de retorno. En cambio, en el diagrama de colaboración es más para mostrar la organización estructural de los objetos que envían y reciben mensajes sin enfocarse tanto en el tiempo. Bueno, con esto terminamos este tema, diagramas de interacción. Por favor, me dicen si tienen alguna duda. ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a revisar algo, ¿sí? En las actividades del módulo 3 existe una tarea que se llama video diagramas de secuencia y colaboración. Vale 8 puntos y es una tarea en grupo. Los mismos grupos de, del proyecto del curso, ¿sí? Vamos a entrar. Y dice enunciado de la actividad, descargar. Esto va a estar disponible hasta el miércoles 26 de octubre a medianoche, ¿sí? Por favor, pongan atención, es miércoles, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí el día jueves y viernes tendría yo para poder calificar esa actividad y el día sábado entregarle sus zonas. Vamos a ver de qué trata la actividad. Dice, el gerente de una empresa que se dedica al desarrollo de software ha contratado a su equipo de analistas de sistemas para que desarrollen material de capacitación para los analistas de sistemas junior de la empresa de desarrollo de software. El material de capacitación que debe desarrollar es un video donde explique cómo convertir el siguiente diagrama de secuencia en un diagrama de colaboración. Bueno, entonces aquí está un diagrama de secuencias que pues me dice cómo funciona un cajero automático, ¿sí? Y la idea es que ustedes conviertan este diagrama de secuencias en un diagrama de colaboración y que hagan un video donde expliquen cómo se convierte este diagrama en el de colaboración. Veamos algunas consideraciones. Aquí dice su equipo de analista de sistemas está conformado por 5 integrantes como mínimo. Bueno, en realidad aquí van a ser los mismos grupos del proyecto. Dentro del video todos los integrantes deben de participar en la explicación que se dé. Entonces ustedes, por ejemplo, una persona puede explicar una parte de este diagrama, otra persona otra, y a la otra empieza a explicar cómo parte de este diagrama se convierte en un diagrama de colaboración, etc. Si ustedes deciden cómo dividirse su participación dentro de la explicación del video. Deberán usar Lucy Chat para hacer el diagrama. O sea, este no es necesario, tal vez que lo hagan, a menos que ustedes quieran hacerlo de nuevo. Pero el de colaboración, donde lo van a generar, lo hacen en Lucy Chat, por favor. Duración mínima del video, 5 minutos, y duración máxima, 10 minutos. Si son 5 personas, por lo menos deberían de hablar 1 minuto cada persona si lo hacen de 5 minutos. El video debe ser subido a YouTube y solo el coordinador de su equipo deberá entregar el link del video en la plataforma. Los nombres de todos los integrantes de ese equipo deben aparecer en el video. Solo los que aparezcan tendrán punteo. Es decir, ustedes inician su video con un slide, podría ser una pequeña presentación en PowerPoint, donde estén los nombres de los integrantes del grupo. Alguien hace la presentación del grupo y pues empiezan con la explicación, ¿verdad? Pero debería estar como parte de ese video los nombres de todos, ¿sí? Bueno, ¿qué modela esto? Un cajero automático. Como un usuario interactúa con la interfaz del ATM o del cajero automático, ¿sí? El cajero automático, parte de su interfaz, pues tiene un sistema de control y pues puede hacer consultas. Digamos que esta unidad de transacciones podría ser un mecanismo de comunicación entre el cajero y el banco, por así decirlo, ¿verdad? Para consultar, por ejemplo, el estado de la cuenta o si puede hacer un retiro o no. Y la impresora, pues cuando uno va al cajero puede imprimir una especie de recibo o voucher
de las transacciones que ha hecho, ¿sí? Bueno, por favor, tomar en cuenta los tipos de mensajes, ¿verdad?, de retorno, síncronos, asíncronos, etcétera, ¿sí? Y modelarlo en el diagrama de colaboración. No es para este miércoles, sino de este miércoles en 8 la tarea. ¿Alguna duda, jóvenes? Ahí estamos, ingeniero. Todo claro, Inge, gracias. Bueno, creo que por temas de tiempo vamos a ver cómo estamos ahorita. Tal vez por temas de tiempo no pasen todos los grupos hoy, pero digamos que estamos bien porque con el día de hoy tenemos 3 clases, ¿verdad? El siguiente fin de semana ya no va a haber contenido teórico del curso, es decir, el contenido teórico llega, bien tenemos todavía uno. Sí, tengo que ver qué día les doy todavía un diagrama que se llama de componentes. Pero bueno, el siguiente fin de semana hay exposición. Probablemente termine el contenido teórico, pero todavía tenemos una semana más, aunque estoy pensando que bueno, esto es el proyecto, entonces el punteo de esto que están viendo no es parte de la zona que les voy a dar. Entonces, sí podríamos utilizar el último día para algunas exposiciones. Vamos a empezar por lo menos con una, o si nos da tiempo, hacemos las 2 de una vez hoy, ¿sí? Entonces, déjenme revisar quién es el grupo que le toca exponer ahorita. Vamos a ver, 15 de octubre. Bueno, vamos a empezar entonces con el grupo de Gregorio. Ellos van a exponer el patrón memento, ¿sí? ¿Están listos, Gregorio? Ingeniero. Muy bien, entonces deja de compartir y cuando Bueno, pues muy buenos días. A nuestro grupo le corresponde exponer el patrón de diseño Memento. Cada uno de mis compañeros va a explicar algunos de las partes necesarias para comprender este patrón de diseño y al final vamos a explicar el código del ejemplo que hicimos para mejorar la comprensión de este patrón de diseño. Vamos a empezar diciendo que los patrones de diseño son unas técnicas para resolver problemas comunes en el desarrollo de software y otros ámbitos referentes al diseño de interacción o interfaces. Entre los objetivos de patrones de diseños está proporcionar catálogos de elementos reusables en el diseño de sistemas de software, evitar la reiteración en la búsqueda de soluciones a problemas ya conocidos y solucionados anteriormente, formalizar un vocabulario común entre diseñadores, estandarizar el modo en que se realiza el diseño, facilitar el aprendizaje de las nuevas generaciones de diseñadores, condensando conocimiento ya existente. Patrón memento. Es un patrón de diseño de comportamiento que le permite guardar y restaurar el estado previo de un objeto sin relevar los detalles de su implementación. Implementación basada en clases anidadas. La implementación clásica del patrón se basa en el soporte de clases anidadas disponible en varios lenguajes de programación populares como C++, C y Java. Y aquí tenemos una representación, una imagen de cómo funciona la relación de sus clases. Clases de patrón de diseño. Originadora.
Puede producir instantáneas de su propio estado, así como restaurar su estado a partir de instantáneas cuando lo necesita. Y aquí tenemos otra imagen para representar lo que les acabo de poner. Memento. Es un objeto de valor que actúa como instantánea del estado del originador. Es práctico y común hacer el memento inmutable y pasarle los datos solo una vez, a través del constructor. Ahí hay una imagen representativa. Cuidadora. Sabe no solo cuándo y por qué capturar el estado de la originadora, sino también cuándo debe restaurarse el estado. Una cuidadora debe rastrear el historial de originadora almacenando una pila de mementos. Cuando la originadora deba retroceder en el historial, la cuidadora extraerá el memento de más arriba de la pila y lo pasará al método de restauración de la originadora. Acá una imagen representativa. En esta implementación, la clase memento se anida dentro de la originadora. Esto permite a la originadora acceder a los campos y métodos de clase memento, aunque se declaren privados. Por otro lado, la cuidadora tiene un acceso muy limitado a los campos y métodos de la clase memento, lo que le permite almacenar mementos en una pila pero no alterar su estado. Aplicabilidad. El método el patrón de diseño de memento, cuando quiere producir instantáneas del estado del objeto para poder restaurar un estado previo del objeto. El patrón de memento te permite realizar copias completas de un estado de un objeto, incluyendo campos privados y almacenarlos independientemente del objeto, aunque la mayoría de la gente recuerda este patrón gracias al caso de función deshacer. También es indispensable a la hora de tratar con transacciones, por ejemplo, si debes de volver atrás sobre un error o una operación. Utiliza el patrón cuando el acceso a los campos, constructores o modificadores del objeto viole su encapsulación. El memento hace al propio objeto responsable de la creación de una instancia, de su estado. Ningún otro objeto puede leer la instantánea, lo que hace que los datos del estado del objeto original queden seguros. Implementación. Los pasos que debe seguir para implementarlo dentro de un ID de Java serían los siguientes. Como paso número 1, determina qué clase jugará el papel de la originadora. Es importante saber si el programa utiliza un objeto central de este tipo o varios más pequeños. El número 2, crea la clase memento. 1.1 declara un grupo de campos que reflejan los campos declarados dentro de la clase originadora. Número 3, haz la clase memento inmutable. Una clase memento debe aceptar los datos solo una vez a través del constructor. La clase no debe tener modificadores. El número 4, si tu lenguaje de programación soporta clases anidadas, anida la clase memento dentro de la originadora. Si no es así, extrae una interfaz en blanco de la clase memento y haz que el resto de objetos la utilicen para remitirse a ella. Número 5, añade un método para producir mementos a la clase originadora. La originadora debe pasar un estado de clase memento a través de uno o varios argumentos del constructor del memento. Paso 6. Añade un memento para restaurar el estado del originador de su clase. Debe aceptar un objeto memento como argumento. Número 7. La cuidadora. Independientemente de que represente un objeto de comando, un historial o algo totalmente diferente, debe saber cuándo solicitar nuevos mementos de la originadora, cómo almacenarlos y cuándo restaurar la originadora
con un memento particular. Y por último, el paso número 8. El vínculo entre cuidadoras y originadoras puede moverse dentro de la clase memento. En este caso, cada memento debe conectarse a la originadora que la creó. El método de restauración también se moverá a la clase memento. Regresar, por favor, ahí está el diagrama de UML. Casi no se logra distinguir, pero nosotros investigamos un pequeño diagrama UML, también está adelante también está otro. Y como puede observar aquí, tenemos las tres clases que ya mencionadas anteriormente. En este caso se llama originator, memento y caretaker. Y en la cual de ellos tienen los estados, los métodos set memento y crear el memento. Y el memento tiene el get stat y el set stat, que son los que guardan el estado de cada uno. Y la clase originador nos retorna un nuevo memento. Y la clase en la misma también nos hace un get del estado, estado, que ese es el objeto que crea. Ahora, al siguiente, por favor. En la relación con otros patrones de diseño, puedes utilizar command y memento juntos cuando implementes deshacer. En este caso, los comandos son responsables de realizar varias operaciones sobre un objeto destino, mientras que los mementos guardan el estado de un objeto justo antes de que se ejecute el comando. Puedes usar memento junto a iterator para capturar el estado de la interacción actual y reanudarás si fuera necesario. En algunas ocasiones, prototype puede ser una alternativa más simple al patrón memento. Esto funciona si el objeto cuyo estado quieres almacenar en el historial es suficientemente sencillo y no tiene enlaces a recursos externos. Bien, ahora le toca al siguiente. Pros y contras. Pros. Puede producir instancias del estado del objeto sin violar su encapsulación. 2. Puede significar el código del orientador de la organizadora, permitiendo que la cuidadora mantenga el historial del estado de la organizadora. Contras. La aplicación puede consumir mucha memoria RAM si el cliente crea mementos muy a menudo. Las cuidadoras deben rastrear el ciclo de vida de la organizadora para poder destruir mementos obsoletos. La mayoría de los lenguajes de programación dinámicos como PHP, Point y JavaScript no pueden garantizar que el estado dentro del memento se mantenga intacto. Conclusiones. Para el diseño memento, guarda este interno de objeto creado. El memento puede guardar tanta información del estado interno de acuerdo como sea necesario a discreción del creador. Vamos a presentar lo que es un diagrama de los que nos ha enseñado el ingeniero. Vamos a comenzar. El cliente del organizador. El cliente ahora el cliente y el organizador. Se aplica un cambio de creador de nuevos estados y se guarda en el memento que el cliente en la clase memento es carácter se hace el llamado al memento guardado que es en el cliente, en el carácter. Los que forman nuestro grupo, gracias, es Gregorio Morán, Juan Carlos Herrera, Javier
Carrera, Francisco Aguilar y Carlos Manuel. Ahora les voy a presentar lo que sería nuestro proyecto en el emulador de NetBeans. No sé si ya lo pueden ver. Sí, ya se ve. Ok. Vamos a comenzar. Al inicio del programa, lo que nosotros decidimos hacer es que se crea tanto una instancia de clase, en este caso sería la clase libro, como otra de gestor de marcadores, que se guardará una lista en la que se almacenarán referencias de los marcadores. Cada marcador es creado utilizando el método guardar marcador de un objeto libro, quedando almacenado el número de página en un objeto de tipo memento, el cual será posteriormente guardado en una lista mediante el método addPosition marcador de gestor de marcador. Ahorita le comienzo a explicar. Aquí por acá tenemos la clase libro. En esta clase libro tenemos los atributos que es la página actual. La página actual tiene un método que se llama ir a página y este recibe como parámetro la página. Le heredamos las propiedades de la página actual y este nos va a presentar en pantalla el marcador, la página en la que se está guardando el marcador. Luego también tenemos el método guardar marcador, que sería de memento. Este también nos va a presentar en pantalla el marcador guardado. Cada vez que pase, se va a ir guardando, va a pasar por este y va a guardar el marcador. Y también nos va a retornar el nuevo memento. También tenemos el método recuperar página. Este es lo que nos va a devolver es en qué página se está guardando el marcador que se guardó en el memento. También tenemos la clase main, que sería la principal. En este abrimos el libro y vamos a la página 10, que sería el nuevo objeto que estamos creando en la parte de arriba, que sería gestor de marcadores, el OBJ gestor de marcadores. Así como después guardamos la página en marcadores, que sería donde estamos dándole al objeto gestor de marcadores, le estamos añadiendo la posición del marcador en el libro donde está guardado el marcador. Saltamos a la página 83. Ese es para que guarde la siguiente página. Y luego guardamos la página de marcadores y luego también volvemos a la primera página guardada en marcadores. En ese caso sería la página 10, que más adelante la vamos a ver. Y también saltamos a la segunda página guardada en marcadores. Como pueden ver acá, está la clase memento, que ese también tiene atributos de que es el estado. Y también tenemos un método de memento que recibe como parámetro el estado. A este también se le atribuyen las propiedades de nuestra clase. También tenemos el método de set, marcador de página, que también recibe como parámetro el estado y también se le atribuyen las propiedades de nuestra clase. También tenemos el método getMarcador, que nos va a traer todos el marcador donde está el marcador guardado y este nos va a retornar el estado. Por este lado tenemos la clase gestor de marcadores, para lo cual importamos la librería de ArrayList. La ArrayList es una librería que nos permite almacenar una lista de registros. En este caso estamos declarando una lista del memento y a la cual se va a llamar marcadores y está almacenada también en un ArrayList de memento. También tenemos el método addPosition marcador, que también recibe como parámetro m, de memento m, y
también el marcador se le va a añadir el M. Ese es donde con cada secuencia va a ir añadiendo uno a uno. Y también tenemos el método memento getPosición, que nos va a traer la posición, o sea, es decir, la página en la que se encuentra el marcador guardado. Y esta recibe como parámetro el índice. Entonces, ahorita lo vamos a correr. Y como puede ver acá, agregó el marcador a la página 10, que se lo había mencionado anteriormente, un marcador guardado. Lo guardó y luego pasó al marcador en la página 83, lo guardó y a donde se utiliza la clase memento, restauró, por eso dice volvemos a la página 10 y volvemos a la página 83. Y eso sería todo lo de nuestro proyecto. No sé si tiene alguna duda. Gracias, Francisco. Bueno, no sé si sus compañeros tienen alguna duda, pues es el momento de expresarla con ustedes. Al final este patrón lo que permite es guardar el estado de un objeto. Y no solo guardar el último estado, sino guardar una secuencia de los estados por los cuales pasa un objeto. Más o menos es la analogía que utiliza, por ejemplo, cualquier aplicación para brindarle la opción de deshacer, ¿verdad? Ustedes están en Word, hacen un cambio, luego hacen otro, luego pueden deshacer cierta cantidad de cambios, ¿sí? Entonces el deshacer es haber guardado en realidad el estado de un objeto en un momento dado para poder después restaurar ese estado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo agarro ahorita un documento de Word, pongo un título, después agrego una imagen y después agrego una tabla. Al deshacer, yo esperaría que mi tabla desaparezca y solo queda mi título y mi imagen, ¿verdad? Entonces, eso fue producto de haber guardado, por así decirlo, el estado del documento en esos periodos de tiempo que me permiten irlo restaurando hacia un periodo de tiempo dado, ¿verdad? Es precisamente lo que hicieron acá, ¿verdad? Guardar marcadores para después como que regresar en ellos, ¿verdad? Por eso que se utiliza una pila para irlos guardando, ¿verdad? El último estado que yo guardo en esa pila va a ser el primero que voy a poder restaurar. Cuando la pila esté vacía, es básicamente como por ejemplo cuando ustedes están en Word ya no pueden deshacer más. Se vació la pila con los estados disponibles para poder restaurar un documento hacia un tiempo dado, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda. ¿Estamos bien? Bueno, déjenme revisar entonces cómo estamos con los grupos, ¿sí? Un segundo. Bien, grupo B. Grupo C. Patrón momento. Bueno, una pregunta. Wagner, Ángel y Ludwig, ¿van a exponer su proyecto? Parece que no. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar este grupo. Tenemos las 10:05. Bueno, entonces tenemos el grupo de Vidal Arriola. Ese es el patrón prototype, ¿sí? ¿Ustedes están listos, Vidal? Sí, estamos listos. Ahorita presentan. Vale. Buenos días, ya se ve la pantalla. Sí, Caterina. Bueno. Ok, buenos días, nosotros somos el grupo C, vamos a presentar lo que es el patrón de diseño prototype. No sé si puede pasar a la siguiente diapositiva.
Ok, el prototype es un patrón de diseño creacional que nos permite copiar objetos existentes sin que el código dependa de las clases. Prácticamente podríamos decir que es una clonación. Tiene una gran simplicidad ya que su concepto es de hacer una copia exacta de otro objeto, esto en lugar de crear uno nuevo. Permite crear los objetos prediseñados sin la necesidad de conocer los detalles de la creación. Estructura. La interfaz prototipo declara los métodos de clonación. En la mayoría de los casos se trata de un único método llamado clonar. La clase prototipo concreto implementa el método de clonación, además de copiar la información del objeto original al clon. Este método también puede gestionar algunos casos extremos del proceso de clonación, como por ejemplo, clonar objetos vinculados, deshacer dependencias recursivas, etc. El cliente puede producir una copia de cualquier objeto que siga la interfaz del prototipo. Y como se puede observar en la imagen, acá hay un pequeño ejemplo de la estructura de lo que es nuestro prototipo. Analogía del mundo real. En la vida real, los prototipos son utilizados para realizar pruebas de todo tipo, antes que se comience una producción en masa de un producto. Sin embargo, en este prototipo no forman parte de una producción real, sino que juegan un papel pasivo. Aplicabilidad. Utiliza el patrón prototype cuando tu código no deba de depender de las clases concretas de objetos que necesites copiar. Por lo que utiliza el patrón cuando quiere reducir la cantidad de subclases que solo se diferencian en la forma en que se inicializan sus respectivos objetos. Puede ser de que alguien haya creado estas subclases para poder crear objetos con una configuración específica. Los pros y contras. Los pros, puedes clonar objetos sin acoplarlos a sus clases concretas. Puedes evitar un código de inicialización repetido clonado. Prototipos prefabricados. Puedes crear objetos complejos con más facilidad. Obtienes una alternativa a la herencia al tratar con preajustes de configuración para objetos complejos. Y los contras, pues clonar objetos complejos con referencias circulares pueden resultar complicado. Relaciones con otros patrones, agregándole a la diapositiva, se podría dar unas recomendaciones para el uso del patrón. Un conjunto grande de objetos se comunica de una forma bien definida, pero compleja. Existe dificultad para reutilizar objetos, ya que nos referimos a varios objetos para comunicarnos. El comportamiento de muchos objetos que está distribuido en varias clases puede resumirse en una o varias subclasificación. En ocasiones, Prototype puede ser una alternativa más simple al patrón Memento. Esto funciona si el objeto cuyo estado quiere almacenar en el historial es suficientemente sencillo y no tiene enlaces a recursos externos, o estos son fáciles de restablecer. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero va a presentar lo que es el código. Esto solo es el diagrama de UML. Voy a presentar en NetBeans cómo implementar lo que sería el prototype. Lo que hicimos fue hacerlo lo más simple que se pudiera para que fuera comprensible. Hicimos un pequeño programa que lo que hace es que tiene como objeto una bicicleta. Una bicicleta tiene lo que son atributos, los cuales aquí tenemos que es color, rodada, y esta bicicleta, para aplicar el prototype, lo que hacemos es, para utilizar el método que hacemos es clonar. Tenemos una interfaz, la cual tiene los dos atributos que son una variable de tipo string y una variable de tipo entero. Tenemos
el constructor que se encarga de clonar el archivo. Acá le hacemos referencia siempre al objeto para que cuando lo clone no lo clone mal, porque aquí este es un método que lo único que hace es clonarlo. Este no lo construimos nosotros, ya viene incluido en la librería. Tenemos este método que nos permite ver la bicicleta, pero lo llamamos de esta clase, la cual tiene una extensión a ese método. Tenemos lo que es los set y los get. Acá en esta clase, voy a explicar de acá. Lo primero que hacemos es crear el objeto, que es bicicleta. Le seteamos el color rojo y le seteamos una rueda número 22. Luego, acá, como ya tenemos ese objeto y queremos crear otro objeto, pero con otras características, creamos un clon, por decirlo así, y como ya tenemos el prototipo, hacemos referencia a ese prototipo que tenemos y lo clonamos. Ya le seteamos diferentes atributos. Este tipo de ¿cómo se llama? Se me olvida. De patrón de diseño sirve más cuando uno está trabajando con librerías a las cuales uno no sabe por dentro cómo es que funcionan, pero sí sabe que esas librerías ocupan un tipo de información. Disculpe que pase. Ya casi pasó. Pues sí, este tipo de patrón de diseño se utiliza más cuando uno está trabajando con librerías, porque la librería lo que normalmente pide es la información y ella nos devuelve un resultado, un valor con lo que vamos a trabajar. Entonces nosotros pasarle los parámetros y aquí poder clonarlo y poder crear otros modelos, por decirlo así. Se nos hace más fácil trabajar con la información. No sé si mis compañeros quieren agregar algo más. Bien, jóvenes, ¿alguien que quiera agregar algo aquí? Estamos ahí con su exposición. Sería únicamente eso. No sé si tienen alguna duda. ¿Una duda, jóvenes? Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí hoy. Por favor, solo no me he dado chance de revisar, pero espero que hayan subido su presentación y su código, los dos grupos que pusieron hoy. Y recuerden que para la siguiente semana, entonces estaría el grupo D, que van a exponer el patrón decorador. Es el grupo de Leiser, Daniel Fernando, Edgardo Saúl y Gerson Alexander. Por favor, venir preparados el siguiente fin de semana. Creo que el siguiente fin de semana vamos a terminar también el contenido teórico y dentro de 15 días, entonces, básicamente solo sería entrega de zonas, ¿verdad? Y revisión si alguno tuviera duda de esas zonas. Recuerden que para el día miércoles, no sino el siguiente, ¿verdad? Este miércoles en 8 tienen que entregar entonces el video, ese es en grupo también. Y sería, con eso el video se estaría complementando su zona. La nota asociada al proyecto no la van a poder ver porque eso es como parte de su examen final. Entonces yo dentro de 15 días solo les voy a dar notas, pero de su zona normal, ¿sí? Ya los parciales, eso lo ven ustedes por aparte. Bueno, Juanes, ¿alguna duda antes de finalizar entonces? Yo les deseo que pasen un feliz fin de semana y nos vemos el siguiente sábado. Gracias, igualmente. Saludos. Gracias, Inge. Feliz fin de semana.